Miren lo que tenemos aquí, dijo con desdén un boxeador arrogante, señalando al joven de 18 años que acababa de entrar a su gimnasio de élite en Acapulco. Parece que alguien se perdió camino al gimnasio del barrio. El sonido de los golpes contra los sacos de boxeo se detuvo de repente. Todas las miradas se posaron en Luis Miguel, quien sostenía una bolsa deportiva desgastada y calzaba zapatillas viejas. Su piel morena contrastaba con la blancura inmaculada del exclusivo entorno, donde las cuotas mensuales costaban más que 3 meses de salario mínimo. Carlos Jiménez, campeón mundial de boxeo durante 2 años consecutivos, era conocido no solo por sus puños letales, sino también por su lengua aún más afilada. A los 26 años, había construido una carrera a base de burlas en redes sociales y declaraciones polémicas que generaban millones de visitas. Su última publicación en Instagram ya tenía 500,000 de me gusta, una foto del flexionando sus músculos con la leyenda: "Cuando eres superior por naturaleza, no tienes que fingir ser igual". Lo siento, murmuró Luis Miguel, comprobando la dirección en su celular roto. Pensé que era el programa de becas para jóvenes. La risa de Carlos resonó por el gimnasio como una sirena molesta. ¿Programa de becas? Cariño, esto no es un proyecto social. Aquí entrenamos atletas de verdad, no experimentos sociales. Luis Miguel había llegado a México hacía apenas 6 meses, trayendo consigo los sueños de una familia humilde que había ahorrado hasta el último centavo para darle una oportunidad. Trabajaba 16 horas al día limpiando oficinas para pagar una habitación que compartía con otras 3 personas en una colonia popular de la Ciudad de México. El programa de becas era su única oportunidad de entrenar en un centro decente. El programa existe, dijo una voz firme. Manuel Gutiérrez, un entrenador veterano y dueño del gimnasio, salió de su oficina con una carpeta en la mano. Y Luis Miguel está en la lista de aprobados. Carlos puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿En serio, Manuel? ¿Vas a convertir mi centro de entrenamiento en una ONG? A mis patrocinadores no les va a gustar nada. Sus patrocinadores pagan por resultados, no por su opinión sobre quién entrena aquí, respondió Manuel secamente. Pero Carlos no había terminado. Se acercó a Luis Miguel con una sonrisa que parecía más una amenaza. ¿Sabes qué? Ya que quieres entrenar con los mayores, ¿qué tal si demostramos si realmente mereces estar aquí? El gimnasio se quedó en silencio. Todos sabían lo que venía a continuación. Un entrenamiento amistoso. Carlos continuó, saboreando cada palabra. Tú contra mí. 3 asaltos. Si aguantas, puedes quedarte. Si no, hizo un gesto de desdén con la mano. Luis Miguel sintió el peso de las miradas de todos. Sabía que era una trampa, una humillación pública diseñada para quebrar su espíritu incluso antes de empezar. Pero había algo en sus ojos, una llama que Carlos no pudo identificar, que permanecía inquebrantable. Acepto, dijo Luis Miguel con calma. Carlos frunció el ceño, esperando lágrimas o súplicas. ¿Estás seguro? Porque cuando termine contigo, te preguntarás si vale la pena soñar tan grande. Estoy seguro, repitió Luis Miguel, y por primera vez desde su llegada, sonrió. Lo que Carlos no sabía era que estaba a punto de descubrir por qué. En los barrios bajos de Guadalajara, Jalisco, Luis Miguel era conocido por un apodo muy específico. Y como todos los rayos, solo mostraba su verdadero poder cuando azotaba la tormenta. Mientras Carlos ya planeaba cómo convertir la humillación en contenido viral para sus redes sociales, Manuel Gutiérrez observó el brillo decidido en los ojos de Luis Miguel y sintió un escalofrío familiar, el mismo que sintió al reconocer un talento verdaderamente especial disfrazado de aparente vulnerabilidad. Si esta historia de prejuicios y determinación te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió en esos 3 asaltos fue tan inesperado que aún hoy la gente se pregunta cómo un joven común de Guadalajara logró reescribir las reglas de un deporte dominado por la élite. La noticia del combate amistoso corrió como la pólvora por el gimnasio. En menos de una hora, varios boxeadores, entrenadores e incluso algunos periodistas deportivos estaban en camino. Carlos Jiménez contra un desconocido mexicano. Prometía ser el tipo de entretenimiento cruel que las redes sociales amaban consumir. 3 asaltos. Guantes de 16 onzas, Manuel Gutiérrez estableció, tratando de restarle importancia a la masacre inminente. Sin apuestas, sin transmisión en vivo. Solo sparring. Carlos se rió. Manuel, relájate. Será rápido. Probablemente ni siquiera llegue al segundo asalto. Él ya estaba grabando historias en Instagram, narrando para sus 2 millones de seguidores. Chicos, no van a creer lo que está pasando aquí. Un chico al azar quiere retarme.
Voy a darle una lección de humildad que nunca olvidará. Los comentarios comenzaron a llover. Destriello, Carlos. Esta gente necesita saber cuál es su lugar. Muéstrales por qué eres el rey. Mientras Carlos disfrutaba de la atención, Luis Miguel se dirigió silenciosamente al vestuario. Sus manos no temblaban. Nunca lo hacían antes de una pelea. Pero su corazón latía con una mezcla de ira controlada y recuerdos dolorosos que intentaba mantener enterrados. Manuel lo siguió. Luis Miguel, no tienes que hacer esto. Sé que el programa de becas es importante, pero no vale la pena que te lastimen por su arrogancia. No me lastimaré, respondió Luis Miguel, probando con calma los guantes prestados. Lleva 2 años como campeón del mundo. Tiene técnica profesional, poder de knockout, experiencia. Y yo tengo algo que él nunca tendrá, interrumpió Luis Miguel, mirando directamente a los ojos del veterano entrenador. Manuel frunció el ceño. ¿Qué sería? Hembra. La palabra resonó en el modesto vestuario. Manuel Gutiérrez había entrenado a cientos de atletas a lo largo de 30 años, pero rara vez había oído esa palabra pronunciada con tanta convicción. Había algo en los ojos de Luis Miguel, una intensidad que solo había reconocido en los verdaderos depredadores del ring. Dime algo, dijo Manuel, sentándose a su lado. ¿Por qué lo cogiste? ¿Por qué no ignoraste sus burlas? Luis Miguel cerró los ojos un momento. Los recuerdos volvieron a inundar las calles de Guadalajara. Su madre gritaba, rogándole que dejara de luchar. La sensación de los puños conectando con precisión quirúrgica. El apodo de Rayo susurrado con miedo y respeto en los barrios bajos. Porque ya he vivido esta historia, dijo finalmente. La gente como Carlos cree que puede destrozarnos con palabras, con desprecio, con la certeza de que somos inferiores. Pero olvidaron algo importante. ¿Qué sería? Quienes crecen luchando por sobrevivir no luchan solo por deporte. Luchan por existir. Manuel sintió un escalofrío. Había algo profético en esas palabras, como si Luis Miguel revelara no solo su motivación, sino también el destino de Carlos. Afuera, Carlos continuaba su actuación para las cámaras del celular. Miren lo que lleva puesto ese chico, se burló, señalando las zapatillas desgastadas de Luis Miguel que estaban en el vestuario. Apuesto a que nunca se ha subido a un ring de verdad. Probablemente aprendió a boxear viendo YouTube. Las risas resonaron por el gimnasio, pero algunos de los boxeadores más experimentados permanecieron en silencio. Había algo en la postura de Luis Miguel, en la forma en que había aceptado el reto sin dudarlo, que despertó una cautela instintiva. Sofía Torres, ex campeona de peso medio que ahora entrenaba en el gimnasio, le susurró a su compañera de sparring. Vaya, no sé. Ya he visto esa calma antes. A veces, los callados son los más peligrosos. Carlos, sin embargo, estaba demasiado sumido en su arrogancia como para notar las señales de alerta. ¿Sabes cuál es el problema con la gente de países en desarrollo? Continuó mirando a las cámaras. Confunden desesperación con habilidad. Creen que, solo porque la vida es dura, saben pelear automáticamente. Luis Miguel salió del vestuario en ese preciso instante, con unos sencillos pantalones cortos y una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto unos brazos sorprendentemente definidos para alguien que supuestamente nunca había entrenado en serio. Sus movimientos eran fluidos, precisos, como un gato preparándose para atacar. ¿Listo para aprender?, preguntó Carlos con sarcasmo. Siempre, respondió Luis Miguel. Lo que Carlos no sabía, y jamás podría haber imaginado, era que Rayo Luis Miguel había empezado a pelear a los 8 años en las calles de Guadalajara. No por deporte ni por diversión, sino porque era eso o morirse de hambre. A los 12, vencía a chicos 3 años mayores que él en peleas clandestinas que le daban suficiente dinero para mantener a su familia con vida una semana más. A los 16, se había convertido en una leyenda local, no por su brutalidad, sino por su asombrosa habilidad para anticipar movimientos y contraatacar con la velocidad del rayo. De ahí el apodo que llevaba como una cicatriz de honor. Cuando por fin consiguió su visa para Estados Unidos, se juró a sí mismo que nunca volvería a pisar un cuadrilátero. Pero algunas promesas se hacen para romperse cuando la dignidad está en juego. Manuel ajustó los guantes de Luis Miguel, notando algo que lo sorprendió. Sus manos estaban perfectamente relajadas, pero sus músculos tenían la densidad de alguien que ha entrenado toda su vida. Luis Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿De verdad nunca has peleado? Luis Miguel sonrió por primera vez desde que llegó al gimnasio. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que albergaba secretos capaces de reescribir toda la situación. Define lucha, respondió en ese momento. ¿Qué?
Mientras Carlos continuaba su presentación en redes sociales y los espectadores apostaban mentalmente sobre cuánto duraría el amateur. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Porque a veces, cuando subestimamos a alguien basándonos en apariencias y preconcepciones, descubrimos que los verdaderos depredadores son precisamente aquellos que han aprendido a camuflar su fuerza hasta el momento exacto de revelarla. Mientras Carlos continuaba su campaña de humillación en redes sociales, ya había publicado 17 historias burlándose del amateur mexicano. Algo completamente diferente estaba sucediendo tras bambalinas en el gimnasio. Manuel Gutiérrez había decidido investigar más a fondo a Luis Miguel. 30 años entrenando boxeadores le habían enseñado que la verdadera fuerza rara vez grita, y había algo en este joven que desafiaba toda lógica. Sus manos no tenían callos de principiante, sus reflejos eran demasiado rápidos, y sobre todo, su calma era normal para alguien a punto de enfrentarse a un campeón mundial. Luis Miguel, lo llamó Manuel cuando terminó de ajustarse los guantes. Puedo verte hacer algunos movimientos básicos para medir tu nivel. Lo que sucedió durante los siguientes 5 minutos hizo que Manuel se cuestionara todo lo que creía saber sobre el talento natural. Luis Miguel se movía por el ring con una fluidez que parecía desafiar la gravedad. Sus golpes en el saco de boxeo tenían una precisión quirúrgica que solo había visto en boxeadores con décadas de experiencia. «Dios mío», murmuró Manuel para sí mismo. «¿Quién es este chico en realidad?» En ese momento, la puerta del gimnasio se abrió y entró alguien que dejó a Luis Miguel paralizado. Era Armando Guzmán, un hombre de 50 años con cicatrices en las manos y los ojos, que había visto mucho. Su tío, que había volado desde Miami en cuanto se enteró de la pelea, le lanzó un rayo a su sobrino. Armando dijo simplemente que el apodo resonó por todo el gimnasio como un disparo. Algunos de los boxeadores más veteranos fruncieron el ceño, como si intentaran recordar dónde habían oído ese nombre antes. «Tío Armando, ¿qué haces aquí?», preguntó Luis Miguel, con la voz delatando su nerviosismo por primera vez. «Vine a ver si mi sobrino ha perdido la cabeza por completo», respondió en español con un marcado acento mexicano. «Creí que habíamos quedado en que esos días habían quedado atrás». Manuel se acercó, intrigado. «¿Se conocen?». Armando miró a Manuel con la expresión de quien decide cuánta verdad revelar. «Conozco a este chico desde que tenía 8 años, y te aseguro que Carlos no tiene ni idea de lo que le espera». Mientras esta conversación se desarrollaba en la esquina del ring, Carlos estaba al otro lado del gimnasio, grabando más contenido para TikTok. «Chicos, miren esto», susurró a la cámara. Incluso trajo a su familia para verlo humillado. «Qué monada, ¿verdad? Tendrán mucho de qué consolarlo más tarde». Los comentarios en sus publicaciones habían explotado. «Carlos va a destrozar a ese chico. Enséñale a no meterse con los millonarios. Enséñale lo que es el verdadero boxeo». Armando observó a Carlos unos segundos y luego negó con la cabeza con disgusto. «Arrogant. Justo el tipo de cosas que Rayo solía hacer». «Bueno, digamos que enseñó humildad en las calles de Guadalajara». «Tío, por favor», suplicó Luis Miguel. «No se lo digas a nadie. No quiero que nadie lo sepa». «¿Sabes qué?», preguntó Manuel, cada vez más curioso. Armando suspiró profundamente. «Manuel, ¿puedo llamarte así? Pareces un hombre decente. Así que te voy a decir algo que podría cambiar tu perspectiva sobre esta pelea». Señaló a Luis Miguel, que ahora estaba entrenando solo en la esquina. Ese chico de allí era considerado el mejor luchador callejero que Guadalajara jamás dio. «¿Luchador callejero?», repitió Manuel. A los 12 años, derrotó a hombres 3 veces más grandes que él. A los 15, tenía una reputación que hacía que los gánsteres lo respetaran. Rayo Luis Miguel no era solo un apodo, era una advertencia. Armando hizo una pausa. Dejó de pelear cuando obtuvo su visa para venir aquí. Juró que nunca volvería a poner un pie en un ring. Manuel miró a Luis Miguel con nuevos ojos. «Entonces, ¿por qué aceptó pelear con Carlos?». «Porque», dijo Armando, «algunas personas confunden la amabilidad con la debilidad, y Rayo nunca toleró ser subestimado por su color, su género o su origen». Al otro lado del gimnasio, Carlos había terminado otra serie de publicaciones burlándose de Luis Miguel y ahora estaba hablando con su manager por teléfono. «David, esto se va a hacer viral. Un campeón mundial contra un amateur. Es el tipo de contenido que les encanta a los patrocinadores. Domination total. Solo asegúrate de no lastimarlo demasiado», dijo Carlos. La voz del manager por el altavoz. «No queremos demandas por lesiones corporales». Carlos Río a carcajadas. «David, relegate. Será tan rápido que no tendrá tiempo de hacerse daño». «¿En serio?».
Armando escuchó la conversación y entrecerró los ojos. Manuel, ¿te doy un consejo? Apuesta por Rayo. ¿Por qué? Porque Carlos puede ser campeón mundial, pero nunca ha luchado por sobrevivir. Nunca se ha enfrentado a alguien que haya aprendido que perder significa no comer. Rayo no está aquí para verse bien. Está aquí para demostrar algo. En ese momento, Luis Miguel se acercó a ellos, con el sudor goteando por la cara después de su intenso entrenamiento. Tío Armando, ¿qué le estás diciendo a Manuel? La verdad, chico, que no eres la víctima indefensa que este mexicano cree que eres. Luis Miguel miró alrededor del gimnasio, notando que algunos de los otros boxeadores lo observaban con renovada curiosidad y respeto. Tío, de verdad que no quiero. ¿No quiero qué? Demuéstrales quién eres de verdad. Rayo, has pasado los últimos meses limpiando baños porque querías empezar una nueva vida. Pero cuando alguien intenta humillarte por tu color, tu origen, tu pasado, ninguna nueva vida puede borrar lo que llevas en la sangre. Manuel sintió un escalofrío. Luis Miguel, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué aceptaste de verdad esta pelea? Luis Miguel guardó silencio un largo rato, mirando a Carlos, que seguía grabando desde el otro lado del gimnasio. Cuando por fin habló, su voz tenía una dureza que Manuel nunca había oído. Porque gente como Carlos cree que puede menospreciarnos, humillarnos, ponernos en nuestro lugar basándose únicamente en el color de nuestra piel o de dónde venimos. Me miró y vio a una víctima fácil. Una historia para sus redes sociales, una broma para entretener a sus seguidores. Luis Miguel hizo una pausa. Lo que él no sabe es que donde yo crecí, el respeto no se da. Se gana. Y cuando alguien intenta arrebatarnos la dignidad. Sonrió. Pero había algo depredador en esa sonrisa. Bueno, a veces los rayos tienen que recordarnos por qué se teme a las tormentas. En ese momento, mientras Carlos continuaba su arrogante actuación ante las cámaras, completamente ajeno a la conversación que lo estaba cambiando todo a solo unos metros de distancia, todos en el gimnasio se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más que una simple pelea amistosa. Era el momento en que años de humillación silenciosa finalmente encontrarían su voz a través de los puños de alguien que había aprendido en las calles más duras del mundo que a veces el único lenguaje que ciertas personas entienden es el de la fuerza aplicada con precisión quirúrgica. La campana sonó y los dos luchadores se encontraron en el centro del ring. Carlos se lanzó al ataque de inmediato, lanzando una ráfaga de rápidos jabs que cortaron el aire donde Luis Miguel había estado un milisegundo antes. ¿Qué demonios?, murmuró Carlos, frunciendo el ceño al ver que sus golpes conectaban con nada más que el aire. Luis Miguel se movía como el humo, siempre un paso por delante, siempre fuera de su alcance. Sus pies se deslizaban por la lona con una fluidez que desafiaba la física, como si pudiera predecir cada movimiento antes de que Carlos siquiera lo pensara. «¡Quieto, chico!», gritó Carlos con frustración, aumentando la fuerza de sus golpes. Entonces sucedió. Justo en el momento en que Carlos perdió el equilibrio. Tras un cruce mal calculado, Luis Miguel contraatacó. Su puño izquierdo impactó en el costado del rostro de Carlos con un sonido agudo que resonó por todo el gimnasio. Carlos se tambaleó hacia atrás, tocándose la cara con incredulidad. Nunca había sido golpeado con tanta precisión por un oponente más pequeño. «Imposible», susurró. Pero Luis Miguel ya se movía de nuevo. Lo que siguió fue una demostración de arte marcial que sumió el gimnasio en un silencio absoluto. Luis Miguel no solo luchaba. Dirigía una sinfonía de violencia controlada. Cada golpe estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Cada esquiva parecía coreografiada. Carlos, desesperado, intentó usar su peso y ventaja de alcance, pero era como intentar atrapar un rayo con las manos. Por cada golpe que asestaba, recibía 3 a cambio por cada avance. Luis Miguel ya se había anticipado y contraatacado. «¿Quién es este chico?», gritó alguien del público. Armando sonrió desde donde observaba. «Rayo Luis Miguel», murmuró con orgullo. El momento de la verdad llegó en el segundo asalto. Carlos, ya jadeante y con el rostro marcado, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su carrera. Sus arrogantes publicaciones en redes sociales seguían compartiéndose, pero ahora los comentarios habían cambiado por completo de tono. Carlos está siendo golpeado por un aficionado. ¿Dónde está el campeón mundial? Ese mexicano lo está destrozando, Jerry. Su manager gritó instrucciones frenéticas desde la esquina, pero Carlos apenas pudo oírlo por encima del rugido de la multitud, que ahora lo animaba abiertamente. Fue entonces cuando Luis Miguel decidió mostrar su verdadera cara. «Rayo nunca fue solo un apodo», dijo,
acercándose tranquilamente a Carlos, que retrocedía contra las cuerdas. Fue una advertencia. La combinación que siguió fue tan rápida que las cámaras de los celulares apenas pudieron capturarla. Jab, cruza. Cut. 4 golpes en menos de 2 segundos, todos conectando con precisión quirúrgica. Carlos se desplomó en la lona como un edificio demolido. El gimnasio explotó. La gente gritaba, vitoreaba, lo grababa todo para las redes sociales. Carlos intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Por primera vez en su vida, el invicto campeón mundial había sido noqueado por alguien a quien él había llamado un proyecto social. 10, gritó Manuel, oficiando la pelea. No caught. Luis Miguel caminó tranquilamente hacia la esquina donde Carlos estaba siendo atendido. Dijiste que querías darme una lección, dijo en voz baja. Espero que hayas aprendido que el respeto no se gana por color, nacionalidad o cuenta bancaria. Se gana por carácter. Carlos miró a Luis Miguel con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Y por primera vez, algo que podía ser respeto. David corrió a revisar el teléfono de Carlos. Sus historias burlándose de Luis Miguel se habían vuelto virales, pero ahora, por razones completamente diferentes. Miles de comentarios ridiculizaron su arrogancia. Carlos siendo destruido por la persona a la que llamó aficionada. Eso es lo que pasa cuando el prejuicio se topa con la realidad. Rayo Luis Miguel. Carlos arrogant. Manuel se acercó a Luis Miguel, que estaba siendo celebrado por todo el público. Rayo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no les dijiste quién eras realmente desde el principio? Luis Miguel miró a Carlos, a quien todavía ayudaban a ponerse de pie. Completamente derrotado, física y emocionalmente. Porque a veces las personas necesitan cavar su propia tumba antes de comprender el tamaño del agujero en el que se han metido. Armando abrazó a su sobrino con orgullo. Sigues siendo Rayo. No, tío, respondió Luis Miguel, viendo a Carlos ser sacado del gimnasio bajo un aluvión de comentarios sarcásticos. Rayo era quien necesitaba ser para sobrevivir. Hoy demostré quién soy realmente. Alguien que no acepta la falta de respeto, sino que lucha por la dignidad, no por la crueldad. Mientras las cámaras seguían grabando y los vídeos de Knockout se viralizaban en redes sociales, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría una sola pelea reescribir no solo 2 carreras, sino también la forma en que toda una comunidad ve los prejuicios, los privilegios y la verdadera medida de la fuerza humana? 3 meses después, el contraste no podía ser más brutal. Carlos, otrora campeón mundial invicto, estaba sentado en el modesto apartamento que había alquilado tras perder su mansión en Acapulco. Sus patrocinadores habían cancelado todos los contratos después de que el vídeo viral alcanzara los 50 millones de visualizaciones en una semana. Carlos, siendo destrozado por el hombre al que llamó aficionado, se había convertido en el meme más compartido del año, convirtiendo su arrogancia en una broma mundial. Nike, Adidas, Gatorade. Todas las marcas que una vez pagaron millones por su imagen ahora se negaban incluso a devolverle las llamadas. David, su exrepresentante, había sido claro en su última conversación. Carlos, tú no lo entiendes. No se trata solo de la pelea que perdiste. Se trata de quién demostraste ser. Nadie quiere asociar su marca con prejuicios y arrogancia. Mientras tanto, al otro lado del país, Luis Miguel firmaba su primer contrato profesional con Golden Gloves Promotions. ¿El valor? $2 millones solo por las 3 primeras peleas, con una cláusula de renovación que podría alcanzar los 50 millones si mantenía su rendimiento. Rayo Luis Miguel se había convertido no solo en un fenómeno deportivo, sino en un símbolo de resiliencia. Marcas que valoraban la autenticidad y la superación de la adversidad se unieron para patrocinarlo. Under Armour lanzó una línea completa inspirada en su historia. Ganado, no regalado. Manuel Gutiérrez estaba en la oficina del gimnasio cuando recibió una llamada inesperada. Hola, Manuel. Soy ESPN. Queremos hacer un documental sobre cómo descubriste a Rayo Luis Miguel. No descubrí nada, respondió Manuel con sinceridad. Él siempre supo quién era. Solo necesitaba que alguien lo respetara antes de ver sus puños en acción. La transformación del gimnasio también había sido drástica. El programa de becas, que antes era una iniciativa modesta, ahora recibía donaciones de todo el país. Jóvenes de comunidades desfavorecidas llegaban a diario. Inspirados por la historia de Luis Miguel, la lista de espera tenía más de 500 nombres. Armando Guzmán visitaba a su sobrino con regularidad, siempre con el mismo orgullo brillando en los ojos. ¿Recuerdas lo que dije sobre el hambre?, preguntó durante una de sus visitas. Demuestras que no se trata de dónde venimos,
sino del fuego que llevamos dentro. Carlos, por su parte, había intentado reinventarse varias veces. Creó un canal de YouTube, disculpándose, pero los comentarios fueron despiadados. Intentó volver al boxeo, pero ningún promotor importante aceptó sus condiciones. Sus ahorros se evaporaron rápidamente sin los ingresos de los patrocinios. En una entrevista desesperada para un podcast de mala calidad, Carlos finalmente dijo las palabras que debería haber dicho meses atrás. Estaba completamente equivocado. Luis Miguel no solo era un boxeador excepcional. Era una persona a la que debería haber respetado desde el principio. Mis prejuicios me cegaron ante su grandeza. Pero Internet tiene buena memoria. El vídeo se convirtió de nuevo en meme. Carlos intentaba disculparse tras perderlo todo. Luis Miguel, al enterarse de la entrevista, mostró la clase que siempre lo había distinguido. No le tengo ningún enojo, dijo durante una entrevista con la revista Sports Illustrated. La ira consume a quienes la cargan. Prefiero usar mi energía para tender puentes a otros jóvenes como yo. Su fundación, Rayo Dreams, ya había ayudado a 300 jóvenes de comunidades desfavorecidas a obtener becas y oportunidades deportivas. El primer gimnasio de la fundación se inauguraría en Guadalajara, en la misma comunidad donde descubrió que sus puños podían ser más que armas para sobrevivir. Durante la ceremonia de apertura, transmitida en vivo a todo el mundo, Luis Miguel sostuvo el micrófono con las mismas manos que noquearon a un campeón mundial. Esta historia no se trata de venganza, dijo, y su voz resonó por los altavoces. Se trata de dignidad. Se trata de demostrar que el respeto no se gana con privilegios, sino con carácter. El público estalló en aplausos. Pero no había terminado. Carlos me dio el mejor regalo de su vida. Me subestimó. Y cuando alguien te subestima, tienes una opción. Puedes dejar que te destruya o puedes usarlo como combustible para volverte imbatible. Manuel Gutiérrez, observando desde la primera fila, se secó una discreta lágrima. Había entrenado campeones durante décadas, pero nunca había visto a nadie transformar la humillación en inspiración con tanta elegancia. Meses después, cuando Rayo Luis Miguel se convirtió en campeón mundial unificado, noqueando a su oponente en el mismo segundo asalto con el que había derrotado a Carlos, la primera persona a la que agradeció en su discurso no fue a su entrenador ni a su familia. Quiero agradecer a todas las personas que intentaron menospreciarme, humillarme y ponerme en mi lugar. Me enseñaron que el verdadero poder no proviene de dónde nacimos ni del color de nuestra piel. Proviene de la negativa absoluta a aceptar que otros definan nuestros límites. Carlos vio esa pelea por televisión en su apartamento alquilado, solo. Cuando el árbitro levantó la mano de Luis Miguel, declarándolo nuevo campeón mundial, Carlos finalmente comprendió la diferencia entre talento y grandeza. Se puede nacer con talento, pero la grandeza se forja en el fragor de la adversidad. Luis Miguel no solo había ganado una pelea en ese gimnasio de Acapulco. Había reescrito las reglas sobre lo que significa ser fuerte, sobre lo que significa merecer respeto, y, lo más importante, sobre cómo la mejor venganza no es destruir a tu enemigo. Es convertirse en todo lo que dijeron que nunca podrías ser. Y mientras Rayo Luis Miguel brillaba bajo los reflectores del éxito mundial, demostrando que algunas tormentas no destruyen, purifican y fortalecen, una lección que resonó para cualquiera que alguna vez haya sido subestimado, humillado o menospreciado. Nunca dejes que nadie defina tus límites con base en prejuicios. La mayor victoria es demostrarles que están completamente equivocados sobre quién eres realmente.